¿Por qué tengo esta bici y en qué estado está? Porque esta bici va a ir a la basura. Resulta que esta bici era de un amigo y siempre me ha gustado mucho, es una Monty. Entonces hace poco le pregunté, oye, ¿la Monty esa todavía la tienes? Y me dijo, la Monty se va a tirar, así que si vienes a por ella te la llevas. La tenía a la intemperie, con la lluvia, el sol, bueno, el invierno, el verano, y está toda oxidada. Ahora os enseñaré parte por parte cómo está. Pero es que esto me trae a mí muchos recuerdos y esto no podía acabar en la basura. Me acuerdo de salir del cole y al lado de mi casa había una tienda de bicis y estaban ahí las Monty en primera fila en el escaparate. Y bueno, era una pasada, había una Monty, había otra Monty encima, o habían esta y una al lado. Y luego más hacia adentro estaban las bicis de descenso, de carreteras, que también eran muy chulas, pero la gente quería esta, las Monty. Monty es campeona del mundo de trial, de bike trial. Aparte, las Monty se reconocían porque eran diferentes al resto, no era la típica bici que era recta, 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 no, siempre tenían forma rara. Si os fijáis aquí en el cuadro, tiene el tubo aquí que gira, luego esto, en vez de llegar hasta aquí, llega hasta aquí, no llega recto, o sea, esto podría llegar recto, pero no, tiene como una curva. Y luego fijaros aquí, la chapa que tiene, súper gorda, que coge todo esto y las dos barras, pero es que la barra entra dentro de la chapa y eran bicicletas muy resistentes. Aparte, como veis, está oxidada y esto es porque el cuadro no es de aluminio, no sé si es de hierro o qué tipo de metal es, pero esto no es aluminio y por eso eran tan resistentes. A ver si aquí pone el material, Monty 1020, a ver, Monty 1020 tubing. Bueno, si alguien sabe qué material es este, que me lo deje en los comentarios. Esta era la Free 300. Estaba la Monty de trial, la Monty BMX, la Monty Jump y la Free. La Free eran las más radicales. Aparte, la Free venía con esto. Giro este de 360, que tú podías girar el manillar y los cables no se liaban. Esto ahora sí que se ve. A ver, que la pongo. Esto ahora sí que se ve mucho en las bicis de BMX, pero en aquella época, en el 2000, no. Entonces no sé si lo inventó Monty porque innovaba mucho o ya lo inventaba otra marca y Monty lo puso. Eso dejármelo todo en los comentarios. Y bueno, también me acuerdo de estas bicis que se utilizaban mucho las estriberas de taxi, más que para hacer trucos y todo. Aquí siempre iba subido a alguien y se fabricaban al lado de Barcelona. Está aquí tiene como una chapita y eran bicicletas muy resistentes que tenían muy buena fama y encima el precio era muy bueno. Estas tipo BMX valían entre 200 y 240 y luego estaba la de trial que valía unos 300 euros, eran 299,95, es que me acuerdo perfectamente. No llegaba a los 300, pero vamos, era 300 euros. Esta es la Monty Free 300, así que os voy a enseñar ahora en qué estado está porque está todo muy oxidado y abandonado. Y así os enseño esta bici en detalle. Entonces, para empezar, el manillar, fijaros aquí que tiene unos puños, que estos puños no son de la Monty. Los puños de la Monty siempre eran muy anchos, que agarraba muy bien, pero se marcaban en la mano y bueno, me acuerdo de eso. Y tenía aquí el tapón de plástico que ponía Monty, porque esta bici ponía las Monty, ponía Monty en todas partes, Monty, 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 en todas las piezas ponía Monty. Ahora os lo iré enseñando. Las manetas, aquí ponía Monty, pero creo que estas no son, a ver, es que ni funciona esto, ¿no? Está atascado. El manillar está todo oxidado, ¿veis? No tiene ni pintura, está todo mate. Lo único que queda del manillar es esto, la pegatina que pone aquí Monty, que esto ha aguantado bastante bien en comparación al manillar, pero como veis todo muy oxidado. La potencia igual, pone aquí Monty y bueno, los tornillos fatal, todo oxidado, la potencia picada. Y a mí lo que me preocupa de esto es que el tornillo se haga redondo cuando lo quite, espero que no, que salga bien, pero está todo picado también, bueno, ha saltado la pintura y mal. El sistema este de giro también está todo oxidado, el cable oxidado, las piezas, todo muy mal. Lo que es el cuadro, las soldaduras están bien, no tiene fisuras. Yo nunca he visto una Monty rota, si alguna vez habéis visto alguna Monty rota, dejármelo por aquí, por los comentarios, pero de que se rompieran del cuadro nunca lo he visto. Lo que es la horquilla, más o menos está bien dentro de lo que cabe, pone Monty aquí también. Y el freno este sí es original, ¿veis que pone aquí Monty? Porque pone Monty aquí en todos lados. Es un poco especial porque viene el cable por abajo, viene por aquí, pero todo lo que es el cable, los tornillos, el muelle, todo esto está podrido, oxidado, está fatal. Eso sí que me preocupa un poco, el óxido este que va de la horquilla al freno, pero bueno, a ver qué puedo hacer con eso. Luego aquí tiene estriberas, tiene una de cada, además de aluminio, estas las quitaré porque estas no son las de serie.
Aquí delante traía tuercas. Los rodamientos del buje pues estarán igual. La rueda gira pero muy lenta y va muy crac, 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 crac. Y no va muy bien, así que bueno, miraré a ver cómo están las bolas esas de ahí. Y veis que aquí también pone Monty. Es que ponía Monty en todos lados, a ver. Sí, en el buje. Sí, ¿veis? Ahí también ponía Monty. La cubierta está bien, ¿vale? La cubierta, lo que es el dibujo, los taquitos, está muy bien. Pero está toda rajada de estar pinchada, parada. No sé, la cámara no sé si está pinchada o desinflada. Pero no se puede usar esto, se cae a cachos. Aquí también pone Monty. Y esto es una pena porque esta cubierta no era la original, era Monty, pero se ponía después. Estas valían 24 euros más o menos, es que me acuerdo que iban por ahí el precio. Porque esta bici venía con este dibujo. Esta sí es la original, pero estéticamente no era muy bonito, a mí no me gustaba al menos. Entonces la gente le ponía esa, que encima era un poco más gorda y con los taquitos, que quedaba súper bien. Y estéticamente cambiaba mucho. La estribera igual, toda oxidada, toda fatal. Y esta estribera tiene aquí la tuerca. Esta es la tuerca, se pone aquí la llave y se gira. Pero luego el siguiente modelo, esta es la 300, la 301, ya salió con una estribera que era plana hasta el final. Y se apretaba con la tuerca del eje. Y aquí no sé si esto cuando lo saque se va a partir, porque esto estará unido al eje, no lo sé, estará todo oxidado por dentro. No sé cómo va a salir de esto, espero que salga bien. Y bueno, el piñón este he visto que gira, pero se atasca porque tiene que tener óxido las bolas por dentro y bueno, no sé si tiene... ¿Ves? Aquí se atasca, no sé si tiene solución, pero lo intentaré arreglar. Y las llantas de Monty siempre han aguantado mucho. Si os fijáis, aquí tiene lado plano y bueno, aguantaba mucho. Esta, cuando la metí en el coche, vi que tenía un llantazo. ¿Dónde está el llantazo? Estaba por aquí. Ah, mira, aquí. Fijaros que tiene aquí un llantazo bastante gordo, pero lo que es la llanta está bien. O sea, aquí está doblado, que esto será un escalón o un bordillo seguro. Aparte, casi seguro que iba alguien subido aquí detrás para darle el golpe este. Pero lo que es la llanta no está doblada hacia un lado ni nada. Este lado está doblado hacia adentro, pero por este lado está bien, así que las llantas aguantaban mucho. Esta llanta no sé si tiene doble capa, porque yo tuve la de trial, la Alp 219, y esa tenía una llanta así de gorda que parecía una moto, y esa sí que tenía doble capa, y esta no lo sé. Cuando la desmonte veré si tiene doble capa, así son más resistentes. Yo tuve la de trial, la 219, y esa bici, el cuadro sí que era de aluminio, era diferente, el cuadro era mucho más pequeño y más largo. Tenía aquí un plato muy pequeño con un protector, así que le dabas golpes, te subías por ahí y le dabas golpes aquí y no le pasaba nada. Lo que pasa que la Monty esa, cuando iba con los amigos, como el plato era muy pequeño, tenía que ir siempre ahí pedaleando al máximo, y la bici esa corría, la de trial, 15 km por hora, como mucho, corría muy poco porque el plato era así. Entonces, bueno, a ver, no era una bicicleta para irte por ahí de paseo, porque estas valían un poco para todo. Tenían el plato más grande y bueno, estas bicis cogían unos 25 km por hora al máximo, 20, los 20 los cogía bien. Te valía para ir al cole, te valía para dar una vuelta, para irte a la montaña, bueno, valían para todo estas bicis. Y por eso tenía más éxito estas que la de trial. Bueno, aquí los pedales giran, pero con mucha fuerza. Los pedales no me preocupan porque si salen bien de aquí, les puedo poner uno nuevo, más o menos que esté en acorde con la bici. Luego el plato igual, está todo esto oxidado y el plato todo oxidado, pero yo creo que esto lijándolo, lo que es el diente está bien. Lo único que está picado. Aquí ponía Monty también, fijaros, esto es una M. A ver. ¿Gira esto? Sí. Fijaros, esto es una M de Monty. Y bueno, la cadena, le falta aquí un cacho y aquí esto hay que cambiarla y ya está. La de trial habían dos principalmente, estaba la Monty Alp 219 y luego una por encima estaba la Magura. La Magura tenía aquí un freno hidráulico de Zapata, eso no lo he visto yo en ninguna otra bici, y me gustaría que si alguna bici lo trae o si alguna marca vende frenos de Zapata hidráulicos, me gustaría que me lo dejaras ahí en los comentarios. Siento este tenía aquí como un plástico blanco y ponía aquí Monty, y a mí nunca me ha gustado este asiento porque te caías y te clavabas el pico este en la espalda. Y estéticamente tampoco me gustaba. A mí me gusta el asiento de la 301, que es el típico de BMX, bueno, pequeñito, de tela negro y queda muy bien. Espero que este vídeo te haya traído muchos recuerdos. Déjame en los comentarios cómo la arreglarías tú, si la lijarías entera, la pintarías, la dejarías de serie con los puntitos de óxido. Bueno, déjamelo todo ahí en los comentarios. Y ya sabes, dale un buen me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo.